Al día siguiente, el muchacho se encontró con el viejo a mediodía. Traía 6 ovejas consigo. «Estoy sorprendido», exclamó. «Mi amigo compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado con ser pastor y que aquello era una buena señal. Siempre es así», dijo el viejo. Lo llamamos el principio favorable. Si juegas a las cartas por primera vez, verás que casi con seguridad ganas. Es la suerte del principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que vivas tu leyenda personal. Después comenzó a examinar las 6 ovejas y descubrió que una de ellas cojeaba. El muchacho le explicó que no tenía importancia porque era más inteligente y producía bastante lana. «¿Dónde está el tesoro?», preguntó. «El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides». El muchacho se asustó. La vieja le había dicho lo mismo, pero no le había cobrado nada. Para llegar hasta él tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Solo hay que leer lo que Él escribió para ti. Antes de que el muchacho dijera nada, una mariposa comenzó a revolotear entre él y el viejo. Se acordó de su abuelo cuando era pequeño. Su abuelo le había dicho que las mariposas son señal de buena suerte, como los grillos, las mariquitas, las lagartijas y los tréboles de 4 hojas. «Es eso», dijo el viejo, que era capaz de leer sus pensamientos, exactamente como tu abuelo te enseñó. Estas son las señales. Después el viejo abrió el manto que le cubría el pecho y recordó el brillo que había detectado el día anterior. El viejo llevaba un pectoral de oro macizo, cubierto de piedras preciosas. Era realmente un rey. Debía de ir disfrazado así para huir de los asaltantes. «Toma», dijo el viejo, sacando una piedra blanca y una piedra negra, que lleva prendidas en el centro del pectoral de oro. Se llaman Urim y Tumim. La negra quiere decir sí y la blanca quiere decir no. Cuando tengas dificultad para percibir las señales, te serán de utilidad. Hazles siempre una pregunta objetiva, pero en general procura tomar tú las decisiones. El tesoro está en las pirámides y esto tú ya lo sabías, pero tuviste que pagar 6 ovejas porque yo te ayudé a tomar una decisión». El muchacho se guardó las piedras en el zurrón. De ahora en adelante tomaría sus propias decisiones. No te olvides de que todo es una sola cosa. Y sobre todo, no te olvides de llegar hasta el final de tu leyenda personal. Antes, sin embargo, me gustaría contarte una pequeña historia. Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el secreto de la felicidad. El joven anduvo durante 40 días por el desierto hasta que llegó a un hermoso castillo en lo alto de una montaña. Allí vivía el sabio que buscaba
Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa. Mercaderes que entraban y salían, personas conversando en los rincones, una pequeña orquesta que tocaba melodías suaves y una mesa repleta de los más deliciosos manjares que hay en la región del mundo. El sabio conversaba con todos y el joven tuvo que esperar 2 horas para que le atendieran. El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el secreto de la felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y volviese 2 horas más tarde. Pero quiero pedirte un favor, añadió el sabio entregándole una cucharilla de té, en la que dejó caer 2 gotas de aceite. Mientras camines, lleva esta cucharilla y cuidado de que el aceite no se derrame. El joven comenzó a subir y bajar las escalinas del palacio, manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasadas las 2 horas, retornó a la presencia del sabio. ¿Qué tal?, preguntó el sabio. ¿Viste los tapices de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el maestro de los jardineros tardó 10 años en crear? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? El joven, avergonzado, confesó que no había visto nada. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite que el sabio le había confiado. Pues entonces vuelve y conoce las maravillas de mi mundo, dijo el sabio. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. Ya más tranquilo, el joven cogió nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando con atención todas las obras de arte que adornaban el techo y las paredes. Vio los jardines, las montañas a su alrededor, la delicadeza de las flores, el esmero con que cada obra de arte estaba colocada en su lugar. De regreso a la presencia del sabio, le relató detalladamente todo lo que había visto. ¿Pero dónde están las 2 gotas de aceite que confié?, preguntó el sabio. El joven miró la cuchara y se dio cuenta de que las había derramado. Pues este es el último consejo que puedo darte, le dijo el más sabio de los sabios. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara. El muchacho guardó silencio. Había comprendido la historia del viejo rey. A un pastor le gusta
viajar, pero jamás olvida a sus ovejas. El viejo miró al muchacho y con las dos manos extendidas hizo algunos gestos extraños sobre su cabeza. Después cogió las ovejas y siguió caminando. En lo alto de la pequeña ciudad de Tarifá existe un viejo fuerte construido por los moros, y quien se sienta en sus murallas consigue ver al mismo tiempo una plaza, un vendedor de palomitas de maíz y un pedazo de África. Melquisedec, el rey de Salem, se sentó en la muralla del fuerte aquella tarde y sintió un viento de levante en su rostro. Las ovejas se agitaban a su lado, temorosas de su nuevo dueño y excitadas ante tantos cambios. Todo lo que ellas querían era solo comida y agua. Melquisedec contempló el pequeño barco que estaba zarpando del puerto. Nunca más volvería a ver al Abraham después de haber cobrado el diezmo. No obstante, esta era su hora. Los dioses no deben tener deseos, porque los dioses no tienen leyenda personal. Sin embargo, el rey de Salem deseó íntimamente que el muchacho tuviera éxito. La lástima que se olvidara enseguida de mi nombre, pensó. Debería habérselo repetido varias veces. Así cuando hablase de mí, diría que soy Melquisedec, el rey de Salem. Después miró hacia el cielo un poco arrepentido. Sé que es vanidad de vanidades, como tú dijiste, Señor. Pero un viejo rey a veces tiene que estar orgulloso de sí mismo. Qué extraña es África, pensó el muchacho. Estaba sentado en una especie de bar igual que otros bares que había encontrado en las callejuelas estrechas de la ciudad. Algunas personas fumaban una pipa gigante que se pasaban de boca en boca. En pocas horas había visto a hombres cogidos de la mano, mujeres con el rostro cubierto y sacerdotes que subían a altas torres y comenzaban a cantar, mientras todos a su alrededor se arrodillaban y golpeaban la cabeza contra el suelo. Cosas de infieles, se dijo. Cuando era niño, veía siempre en la iglesia de su aldea una imagen de Santiago Matamoros en su caballo blanco, con la espada desenvainada y figuras como aquellas bajo sus pies. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían una mirada siniestra. Además de eso, con las prisas de viajar, se había olvidado de un detalle.
un único detalle que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país todos hablaban árabe. El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que había servido en otra mesa. Era un té amargo. Hubiera preferido beber vino, pero no debía preocuparse por eso ahora. Tenía que pensar exclusivamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La venta de las ovejas lo había dejado con bastante dinero en el bolsillo, y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con él nadie está solo jamás. Dentro de poco, quizá unos pocos días, estaría junto a las pirámides un viejo con todo aquel oro en el pecho. No tenía necesidad de mentir para obtener 6 ovejas. El viejo le había hablado de señales mientras atravesaba el mar. Había estado pensando en las señales. Sí, sabio, ¿a qué se refería? Durante el tiempo en que estuvo en los campos de Andalucía, se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos las condiciones del camino que no debía seguir. Había aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente y que determinado arbusto era señal de la presencia de agua a pocos kilómetros. Las ovejas le habían enseñado todo eso. Si Dios conduce también a las ovejas, también conducirá él al hombre, reflexionó, y se quedó más tranquilo. El té parecía menos amargo. ¿Quién eres?, oyó que le preguntaba una voz en español. El muchacho se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en señales y alguien había aparecido. ¿Cómo es que hablas español?, se interesó el recién llegado. El recién llegado era un hombre joven vestido a la manera de los occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía de ser de aquella ciudad. Tendría más o menos su misma altura y edad. Aquí casi todo el mundo habla español. Estamos solo a 2 horas de España. Siéntate y pide algo por mi cuenta, le ofreció el muchacho. Y pide un vino para mí. Detesto este té. ¿No hay vino en este país?, dijo el recién llegado. La región no lo permite. El muchacho le explicó entonces que tenía que llegar a las pirámides. Estuvo a punto de hablarle del tesoro, pero decidió callarse. El árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí. Se acordó de lo que el viejo le había dicho respecto a los ofrecimientos. Me gustaría que me llevaras. Si es posible, puedo pagarte como guía. ¿Tú tienes idea de cómo se llega hasta allí? El muchacho se dio cuenta de que
El dueño del bar andaba cerca, escuchando atentamente la conversación.